Història al descobert. Una producció de Can Llauner per a Ràdio Fogars. Idea original i producció Josep Zaquier. Hola a tothom i benvinguts a un nou programa de Història al descobert. Avui, tal com vam prometre fa 15 dies, continuarem amb la segona part del documental El Còdic Secret de Rennes-le-Château. Sense més, us deixem amb ell. Pienso que la Orden del Temple en cierta época estaba al corriente de un secreto. ¿Aquí? Aquí, en pleno país cátaro, que fue el centro de una herejía mayor en la Edad Media. En la primavera del año 2001, a 5 kilómetros de Rennes-le-Château, en el viejo pueblo de Serres, cuyo nombre, curiosamente, también puede leerse al revés, se descubrió un día un fresco del siglo XIV, cuando se restauraba la iglesia. Es una sorpresa. La gente del pueblo no entendió nada. Dijeron, es raro, hay 2 cruces, no hay 3. Es curioso. No se trata de esas 3 cruces, de la crucifixión, etc. Es otra cosa. ¿Se trata de un mensaje esotérico? No lo sé. 2 cruces. ¿Influencia de la idea dualista de los cátaros? ¿Alusión a un hermano gemelo de Cristo, del cual los templarios habrían, según algunos, descubierto la existencia? Una tumba de María Magdalena en la región. Un Cristo que no habría muerto en la cruz. Algunos investigadores, desde hace unos 20 años, estudian una hipótesis que provoca estupefacción. Habría una tumba de Cristo escondida en los alrededores de Rennes-le-Château. Según los rumores, evidentemente lo habrían traído los templarios a la región. Se dirá que está en un corredor hacia el Valle Alto del Ode. Estaría por allí, tranquilo. Puede estar entre el Cardú y el Bugarache. Podría. ¿Hay algo más natural que meterlo en una cima inaccesible en vez de meterlo en la iglesia delante del castillo, donde todo el mundo puede ir? A la salida de Serres, en la aldea de los Pontils, los buscadores de tesoros y de tumbas podían ver hasta los últimos años una extraña sepultura. No, no era la tumba de Cristo, pero no era tampoco cualquier tumba. Era una reproducción exacta de la tumba pintada por Nicolas Poussin en uno de sus más célebres cuadros, Los pastores de la Arcadia, de hacia 1640. 3 pastores descifran una inscripción. Et in Arcadia ego. Incluso en la Arcadia existo. Precisamente, la enigmática fórmula que se grabará en la tumba de la marquesa de Upoul, en Rennes-le-Château. La Arcadia. El paraíso de los antiguos, cantada por Virgilio. Pero, ¿quién hay en la Arcadia? ¿Y por qué una tumba en la morada de los inmortales? Esta Arcadia quizá no es el paraíso, sino un lugar muy terrenal. Además, algunos observadores afirman que este paisaje es el de Rennes-le-Château y que Nicolas Poussin vino a la región para transmitir su secreto por medio de ese cuadro. Es evidente que esa tumba hizo correr mucha tinta. Al principio se quiso decir que Nicolas Poussin se había inspirado en esa tumba, pero no fue construida hasta mucho más tarde, 3 siglos después. Por lo tanto, no es una tumba que pudiera inspirar a Poussin, sino que la construcción de esa tumba fue según la inspiración de la tumba de Nicolas Poussin. La familia Galibert, a principios de siglo, construyó la tumba y la vendió, prescindo de los detalles, a la familia Laurens. Se dice que el señor Laurens habría enterrado en ese panteón, rematado por esa tumba, a su madre, su abuela, momias de gato, y el conjunto de estos personajes habría sido amortajado según un rito eminentemente egipcio o, en cualquier caso, oriental. No sé si momificó a su madre y sus gatos. Sé que había el ataúd de su madre y un pequeño ataúd donde había animales dentro. Pero vi por un agujero que habían hecho en aquella época 2 ataúdes.
El propietario actual estaba harto de la gente que venía a profanar la tumba y la derribó, cayendo en el agujero donde había los ataúdes. Curiosa tumba, sin embargo. ¿Y si escondiera otra? Muy cerca, una antigua cantera. Se cortaron muchos bloques. ¿A qué monumento estaban destinados? Más abajo se encuentra el único menhir auténtico de la región, precisamente aquel del cual el padre Boudet no habla. Se dice que ahí el suelo resuena cuando uno lo golpea con el pie, como si uno estuviera encima de una caverna inmensa. También se dice que la piedra erguida de los Pontils mira hacia los graneros y hacia las bodegas del rey, hacia la tierra y hacia el cielo. Divina coincidencia. Procedente del Observatorio de París, el meridiano que servía de referencia a todos los meridianos de la Tierra llega directamente al menhir, la caverna, la cantera y a la tumba que imitó Poisson. ¿El meridiano de París escondería un secreto místico bajo su función geográfica? En el siglo XVIII se hizo una copia religiosa de ese meridiano cero en la iglesia de San Sulpicio en París. Exactamente a mediodía, sobre un hilo de cobre colocado atravesando la nave, el sol proyectaba su imagen. En el mismo instante, el sol en su cenit pasa por encima de la tumba de los Pontils, uniendo en el espacio y el tiempo la iglesia de San Sulpicio a los alrededores de Reims-le-Château. En la entrada, pinturas célebres de Delacroix remitirían también al enigma de Reims-le-Château, el combate de Jacobo con el ángel y Heliodoro expulsado del templo. Heliodoro, que ya intentaba robar el tesoro del templo de Jerusalén. A cada lado del meridiano y del obelisco que lo simboliza, 4 cuadros del pintor Signolle. En 2 de ellos, la N de su firma está al revés, como en la tumba de Berenger Saunier. San Sulpicio, como un espejo de Reims-le-Château. San Sulpicio, donde el padre Saunier, bien inspirado o bien inspirado, había venido a hacer traducir los pergaminos que había encontrado en su iglesia. San Sulpicio confirme que esta historia es una historia de dobles. 2 Magdalenas, Magdala y Betania, en el Rosellón y en Provenza. 2 Jesuses en la iglesia de Reims-le-Château. 2 tumbas, una en el Louvre y la otra en Les Pontils. 2 meridianos, uno religioso, el otro laico. 2 Rennes. 2 hermanos para un mismo libro. Henri Boudet para el texto y Edmond para los dibujos y el mapa. 2 padres Saunier, Berenger y su hermano Alfred, a menudo confundidos. 2 padres Bigot, el tío y el sobrino, ambos párrocos en Reims-le-Château. Y 2 Supul, la marquesa del cementerio de Reims-le-Château y un pueblo cerca de Perpiñán. Se observará que Bigot irá varias veces a Upul, pero no a Upul en el Rosés, sino a Upul en el Rosellón. ¿Qué hace allí? No se sabe. Se sabe que irá varias veces a la casa parroquial con un médico y un historiador, y luego la revolución llegará muy deprisa. Bigot saldrá ileso marchándose a España, que además solo está a unos 50 kilómetros del Upul de los Pirineos Orientales. Upul, antes de la revolución, estaba bajo la dependencia de los señores de Durban, una pequeña ciudad de las Corbières, a pocas leguas de Reims-le-Château. De todos modos, hay un aspecto que vale la pena recordar. Que Boudet fue párroco en Durban, que Gélis fue párroco en Durban y que Saunier venía a visitar regularmente 1 o 2 familias en Durban, en un lugar muy cerca de Upul. Siguiendo la carretera que va de Reims-le-Château a Durban, el padre Saunier atravesaba el pueblo de Arques, al pie del Cardú. El castillo de Arques parece montar guardia para vigilar la montaña o la tumba de los pastores de Arcadia, muy cercana.
El castillo de Arcs pertenecía a la familia de Josués, emparentada con los Lupé del Pilat, lo que avivaba sin duda algunos recuerdos merovingios en nuestro cura viajero. Saunier podía también visitar la muy antigua iglesia, muy anterior en cualquier caso a la fecha que figura sobre la entrada de una capilla lateral, 1666. Fecha de un acontecimiento destacado o número simbólico. Alusión a 666 y a la bestia del Apocalipsis. Dentro de la capilla, un cuadro mediocre. La Virgen, José, el Niño Jesús y una mujer muy vieja. ¿Santa Ana, la madre de la Virgen? Quizá. ¿Pero qué significa esta pera que ofrece al Niño Jesús? Esta pera tiene 3 hojas enganchadas. Ahora bien, las peras, en principio, no tienen hojas enganchadas en el rabillo. Únicamente se encuentra una sola clase de pera que podía comportar esta particularidad vegetal. Es una clase de pera que ya no se cultiva porque eran peras muy pequeñas, con una piel muy gruesa, no muy buenas para el consumo. Y con todo se podrá señalar que esta clase de pera se llama pera María Magdalena. Arc abría una pista prometedora. Después del paso del Paraíso y de Durban, esta pista conducía a Saunier hasta Perillós, un pueblo hoy abandonado, más arriba de Upul. El vínculo que podría relacionar Arqué con Perillós son precisamente las pequeñas peras María Magdalena, puesto que el paraje de Perillós perteneció a las familias de Perillós, y el emblema de los señores de Perillós es un emblema extremadamente raro en heráldica, porque está hecho con el símbolo de las 3 peras, y que pocos caballeros o señores aceptan de llevar esa señal en un blasón. El nombre de Perillós podría tener varios significados. Podría venir efectivamente del emblema de las peras pequeñas, las porrón, pero quizá también una alusión a la palabra perrón, es decir, umbral de algo, pasaje. Perillós también podría tener como raíz la palabra peligro. Es decir, que el paso del umbral es peligroso y solo pueden pasarlo las familias de Perillós con el emblema de las peras. Entre Upul y Perillós se levanta una formidable planicie rocosa. Se llama Salveterre, tierra salvada, a causa de los riscos y de la fortaleza o lejano recuerdo de un salvador. En la Edad Media, Salveterre estaba bajo la custodia de los señores de Perillós, un torreón desolado para un feudo de aspecto insignificante. Sin embargo, los señores de Perillós participan en la última cruzada con Guillem de Rosellón. Son consejeros del rey de Aragón, protegen a los cátaros, viajan por Europa. En 1397, un Ramón de Perillós va incluso a Irlanda por cumplir el terrorífico peregrinaje al purgatorio de San Patricio. 15 días encerrado en un pozo, un descenso a la boca del diablo, se decía. Pero eso no bastaba para asustar a Ramón de Perillós. Su antepasado había combatido la Babaos, la serpiente de alas y garras gigantescas que rondaba por el país de Perillós. Le había perseguido hasta el fondo de las simas, por todas partes en el pueblo. Imitando los antiguos caballeros, desafiando las víboras y la canícula, Berenger Saunier habría bajado a su vez a las grutas y las minas abandonadas de Perillós. Es probable que Saunier descubriera algo en el sector de Perillós-Upul. Está gravemente enfermo. A partir de entonces parece querer petrificar en un objeto una parte de lo que sabe. Encarga una maqueta en un fundidor de objetos religiosos de la región de Aix-en-Provence. Saunier morirá. No llegará a ver su maqueta y la fundación pasa la maqueta de yeso a pérdidas y beneficios. Pero la maqueta no se perdió. Volvemos a encontrarla en una foto, en un libro religioso italiano impreso en 1979. Luego en manos de un chamarilero, que después de haber comprado los stocks de la fundición de Aix-en-Provence, la revendió a un investigador.
Es un azar extraordinario. Quizá fue una multitud de azares extraordinarios como ese lo que quizá permitió al padre Saunier seguir las ramificaciones y toda una historia cuyos primeros antagonistas habían creído enterrada para siempre. Bérenger Saunier hace constar dos tumbas, una que llama tumba de José de Arimatea y la tumba de Jesucristo. Ahora bien, en la Biblia no hay dos tumbas. En el momento que Jesús es descendido de la cruz, José de Arimatea interviene y dice: enterrad ese cadáver en mi tumba, está lista. Y se enterró a Jesús en la tumba de José de Arimatea. Por lo tanto, no puede haber dos tumbas. Y Saunier, como sacerdote, no hubiera podido cometer nunca un error tan burdo. Es imposible. Una maqueta de los santos lugares que no corresponde a los santos lugares. No puede ser una herramienta pedagógica para uso de los pequeños de la parroquia de Bérenger Saunier. Entonces, ¿cómo no ceder a la tentación? ¿Y si la maqueta fuera un elemento más dejado por el párroco para transmitir el secreto de su vida? Durante años intentamos compararla con el paraje de Rennes-le-Château, sin ningún resultado. Y por haber querido hacer una copia con la ayuda de un elastómero, que comprendimos que el padre Saunier había puesto todas las informaciones geográficas completamente invertidas sobre sí mismas, y que el elastómero era el mapa auténtico de los dos parajes donde probablemente había hecho sus descubrimientos. Esos dos parajes que se sitúan indiscutiblemente en tierras de Perillos. Es un poco el recifrado de la lápida de la señora de Upul. El sistema de codificación aquí se reduce a su más simple expresión. Basta con invertirlo todo. Y tenemos el mapa auténtico. Habría una tumba sagrada, la de Jesús. En cuanto a la segunda, llamada tumba de José de Arimatea, es esa tumba la que provocará un poco más tarde toda la leyenda, toda esa historia maravillosa de las novelas de la Mesa Redonda y de la búsqueda del Grial. Búsqueda del Grial que ciertos historiadores querrán ver en manos de los cátaros que vivirán igualmente en el sur de Francia. Un texto del siglo XVII contiene, por una parte, todas las escrituras de las propiedades terrenales del sector de Perillos, y luego un relato breve de 4 o 5 páginas que explica que algunas de las tierras no son ni embargables ni divisibles, porque dice el legajo Courtade, es el nombre del notario, en esas tierras habría la tumba de un hombre de primera importancia, capaz de cambiar de arriba a abajo el curso de la historia, y constata de la cifra 600, del número 666, de la cifra 666. Es decir, que abrir esa tumba equivaldría a despertar a la bestia, Apocalía o Faramina. Por lo tanto, si creemos al notario Courtade, los investigadores harían bien en ser prudentes. Incluso la administración de correos los pone en guardia. Ha dado al municipio de Upul-Perillos el código postal 66600. Sea El Salvador, el Babaos, el Apocalipsis o el código postal, este pequeño municipio de los Pirineos Orientales fue escogido para ser una puerta del tiempo. En 2005 se lanzará el satélite Keo. Llevando numerosos mensajes venidos de todos los continentes, el satélite está destinado a volver a la Tierra dentro de 50.000 años para que nuestros descendientes puedan saber lo que éramos. A no ser que la bestia del Apocalipsis no decida otra cosa. Lo que vuelve al suelo es una esfera de aproximadamente 50 centímetros de diámetro que está dibujada aquí, y dentro de Keo hemos previsto un montón de regalos arqueológicos para nuestros descendientes. En mayo de 2001, el diseñador del Keo vino a Upul a explicar su proyecto. El satélite es más que un simple testimonio. Uno de los mensajes que lleva propone a nuestros descendientes remontar el tiempo, porque hasta entonces quizá no habrán encontrado la llave, para venir a manifestarse a nosotros un 1 de mayo, entre ahora y 2050, y no en cualquier lugar, al pie del castillo de Upul. Una experiencia ideada por un apasionado de la ciencia ficción.
Cuento con ellos para demostrarnos que dentro de 50.000 años seremos capaces de viajar en el tiempo, viniendo a hacernos una pequeña visita aquí a Upul todos los 1 de mayo para ver si un viajero del futuro vendría a encontrarse con nosotros. Hace 100 años, Saunier visitaba el pasado siguiendo las huellas de María Magdalena y de Cristo. Hoy, exactamente en el mismo lugar, venimos a esperar a nuestros descendientes. El azar y el proyecto Chronodrome parecen hacer muchas cosas. He señalado un lugar exacto con un sistema GPS que se encuentra más bien a la izquierda del mapa de orientación, a 33 pasos exactamente, de modo que si la gente está allí puede ver la aparición. En el caso de que, no sé, podemos imaginarnos un cacharro que aterrice o... no lo sé en absoluto. Tengo la intuición de que el castillo de Upul tiene algo de sagrado. Es un lugar mágico. He oído hablar de la historia del Bauhaus. He oído hablar de los señores de Perillós. Algo interesante ha pasado aquí durante centenares de años. No es un solo acontecimiento, son múltiples acontecimientos que lo convierten en rico. Y me apunto a la continuación. Soy como Santo Tomás. Esperaré para ver, pero no esperaré demasiado. Pienso que lo imaginario es un territorio por explorar y que en este momento aquí exploramos lo imaginario. Desde hace muchos años, aquí circulan insistentes rumores. Algunos atardeceres, unos pequeños seres grises rodean dando brincos la planicie de Upul. En Rennes-le-Château, siguiendo los pasos de Saunier o de Boudet, algunos investigadores se han encontrado confrontados a fenómenos tan extraños como en Upul y Perillós, en particular cerca de las famosas montañas del Bugarach y del Cardú. Un día estábamos aquí con algunos amigos. Vimos en la cima del Cardú, prácticamente en la cima del Cardú, un objeto que estaba ya posado y que permaneció allí durante 40 minutos. Y ese objeto tenía aproximadamente unos 15 metros de alto y unos 3,5 metros a 4 en la base. Era un objeto cilíndrico. Subió hasta la cima y desapareció detrás. Y entonces subo al Cardú y en ese momento veo un tubo, llamémosle así. No es como un platillo volante como todo el mundo está acostumbrado a ver. Es un tubo de unos 3 metros de... En fin, yo lo he descrito así, 3 metros de diámetro por 10 metros de alto, todo recto. Era vertical y parecía de estaño, color de estaño. Y lo que me pareció raro es que no había ni puertas ni ventanas. Y hay unos personajes, 2 personajes que salen, pero no sé cómo, soy incapaz de decirlo, y eran luminosos, dorados a su alrededor. Soy incapaz de decir cuánto tiempo duró, y me dieron como un mensaje, digamos que me hablaron, y hablaron. Y fue después cuando me di cuenta de que no movían la boca. Sería telepatía, puesto que nunca les vi abrir la boca. Y luego, todavía paralizado, los vi volver a entrar, no sé ni de qué manera, en el tubo, y el tubo se inclinó. Y por otra parte no tocaba ni el suelo. Estaría quizá a 1 metro, y se puso en marcha un poco de través y desapareció así. Se dice en la mitología de los Pirineos que el dios del sol, Faetán o Faetón, no lo recuerdo exactamente, que se estrelló con su carro de fuego y que estaría todavía enterrado en esa famosa montaña del Bugarach o del Cardú. Cardeus, carne de Dios. En la Fuente Salada, éramos unos 30, lo vimos durante 5 horas. Una bola enorme que permaneció 5 horas hasta que se hizo de noche. Era muy blanco. No se podía ver qué era. Permaneció allí. Permaneció y luego de repente, cuando ya era realmente de noche, se volvió pequeño como si se marchara delante de nosotros y luego se marchó hacia las estrellas. Tuyel, gritar de horror a la vista del enemigo, escribió el padre Boudet. Y Saunier respondía, ese lugar es terrible. ¿Hablaba realmente de su iglesia? Quizá del Bugarach. Algunos explican que a veces, cuando anochece, se ve al diablo que viene a extender sus alas. Otros se refieren a la mitología oriental.
Creen que alrededor de Rennes-le-Château se situaría la entrada de la Garta, ese mundo subterráneo donde unos inmortales decidirían sobre el curso del mundo. Hay un personaje curioso que este lugar retirado ha hecho muchos grabados. Pone cruces por todas partes y ha buscado en la cima del Cardú, el oído del mundo. Piensa que está allí, ha hecho un agujero de, no sé, ha sacado 150 o 200 metros cúbicos de rocas. Es un personaje muy extraño, sí. Se inventó una lengua, además. Saca las Ns y las Us, porque son letras maléficas. Y otros todavía sostienen que bajo el Bugarach se encontraría una inmensa caverna con un lago. La caverna cobijaría una base secreta de cohetes de concepción desconocida. Y el lago comunicaría con el Mediterráneo por un largo túnel. Una auténtica novela de Julio Verne, en resumen. Precisamente, lectores atentos han descubierto que los viajes extraordinarios del escritor llegaban a veces a Rennes-le-Château. En el puerto de Sète, al pie del monte Sinclair, Julio Verne hace aparecer un capitán Bugarach. Una novela llamada Clovis d'Ardentor. Clovis, los reyes merovingios, y d'Ardentor, el oro ardiente de un tesoro, evidentemente. Clovis d'Ardentor es un rico tonelero de Perpiñán. Busca un heredero para su inmensa fortuna. Se embarca hacia Argelia. Señor después de Dios, el inquietante capitán Bugarach parece un diablo. Su voz, nos dice Julio Verne, se desliza entre sus dientes como el rayo entre las nubes de tormenta. Clovis d'Ardentor y sus amigos, con la guía turística Joan en la mano, visitan la región de Orán. ¿Por qué Orán? En la carretera de Merx-el-Kebir, la guía Joan sugiere hacer un alto en una estación termal llamada El Baño de la Reina. El Bain de la Reine, el antiguo nombre de Reims-les-Bains. Cuando nos cuenta el periplo de sus personajes, Julio Verne nos proporciona una infinidad de informaciones históricas y geográficas. El tren volvió a bajar hacia Saint-Denis después de haber cruzado el río, escribió, el cual, con el nombre de Magda, va a desembocar a una vasta bahía entre Hersé y Mostaganem. Un detalle anodino, pero sigamos a Julio Verne. Entre Hersé y Mostaganem encontramos una pequeña playa, el Port aux Poules. Puerto de las Gallinas. El Baño de la Reina. Bugarach. El decorado está montado. Exacto. Y como en Rennes-le-Château todo es doble y todo se invierte, Clovis d'Ardentor va con otra novela, Cara a la bandera. 2 novelas, pero un solo libro. El mensaje puede entonces ser completo. En Cara a la bandera, un tal conde Artigas gobierna una goleta bautizada Ebba, que leído al revés da Abbe, abate, cura. Esta goleta navega rumbo a una isla misteriosa, a la altura de las Bermudas. Como en la cima del Bugarach, las brumas forman un velo casi permanente. Julio Verne da a la isla el nombre de Back Cap, una copa invertida, una especie de grial al revés. La isla es hueca. Se accede a ella por un túnel submarino por medio de artefactos raros. El centro de Back Cap es una caverna inmensa con un lago, exactamente lo que se dice del Bugarach. En este misterioso retiro, el conde Artigas vive con sus compañeros, por decirlo así, fuera de la humanidad, comenta el escritor. Y lo que se trama bajo esas bóvedas es lo peor. Artigas retiene en su isla un sabio loco que ha encontrado el secreto de un explosivo terrorífico capaz de hacer saltar el planeta. Por medio de un juego de espejos entre sus 2 novelas, Julio Verne parece sugerirnos que el Bugarach es una puerta y que más allá del umbral reina el terror de los mundos subterráneos. Saunier y Boudet y los investigadores de Rennes-le-Château llegaron hasta el umbral de esa puerta. ¿Se atrevieron a cruzarlo como Julio Verne y sus héroes? Más allá de la muerte, el novelista visionario les envía un saludo fraternal.
a la salida de Amiens, en el cementerio. Eso es, de la Magdalena. Pero la isla de Bac Cap, con su ensenada, no es un monte completamente análogo al Bugarach. El escritor parece querer guiarnos hacia otro lugar que sería su complemento. Para encontrarlo, basta abrir otro de sus libros. Una vez más, una historia con un tesoro, signos por descifrar y meridiano. Las maravillosas aventuras del profesor Antifer. Antifer, como el cabo de Antifer, cerca de Le Havre, a pocos kilómetros de Letradat. Justo al lado la Main Porte. Así es, por lo tanto, el arco, muy real, de la isla maldita de Bac Cap. A pocas brazas, la célebre aguja hueca. Arsène Lupin, el héroe de Maurice Leblanc, amontona aquí los tesoros de los reyes de Francia y las obras mayores testimonio de nuestra cultura, como en una tumba antigua o como en el satélite Keo. ¿Maurice Leblanc? Sí, Maurice Leblanc. Toda su obra está en clave y toda su obra remite al misterio de Rennes-le-Château. Algunos ejemplos. En Sherlock Holmes llega demasiado tarde. Nos habla de un padre Jealous, un padre que posee la llave de un fabuloso tesoro subterráneo. En otra novela, Dorothée, bailarina de cuerda, nos lleva a Sarceaux, una pequeña ciudad del Morbihan, cerca del paraje megalítico de Arzon. Volvemos a encontrarnos al padre Boudet. En Sarceaux escribe el cura lingüista de Rennes-les-Bains: los celtas inventaron los tamices de crin, sarce, tamiz, tela de crin, tousseu, atar, coser. Sarceaux, Sarceaux. Es en el castillo de Suscinio, cerca de Sarceaux, que Dorothée, la bailarina de cuerda, descifra el enigma de la novela. Resucita un falso muerto en un capítulo llamado La Sarre. ¿Sería por el estudio de la verdadera lengua celta? El castillo de Suscinio es el dominio del hada Melusine. Sus fosos comunican con el mar. Y por otro canal, subterráneo en este caso, el hada, según la leyenda, podía ir hasta Sarceaux para oír misa. Una iglesia como las demás. Pero, sorpresa, en un rincón espera una figura familiar de la gesta de Rennes-le-Château, Nicolas Poisson. Dos escenas religiosas fundamentales, la Eucaristía y a su lado, la ordenación. Dos copias. Los originales están en Escocia, en el Museo de Edimburgo. Se diría que Cristo aquí también se desdobla. En la Eucaristía, un personaje que se le parece le vuelve la espalda. ¿Judas, que se va a entregar a su maestro? Sin duda. En la ordenación, el parecido entre Cristo y otro personaje es aún más inquietante. Nicolas Poisson parece que debería tener conocimiento del misterio de Rennes-le-Château. El hermano del superintendente Fouquet escribía además que el pintor sabía ciertas cosas que a los reyes les costaría muchísimo sacárselas y que después de él, quizá nunca nadie en el mundo recobraría en los siglos futuros. Todo está relacionado, finalmente todo está unido. Es la tesis del complot universal. Se llegan a encontrar vínculos entre todo y todos, entre Rennes-le-Château y Delacroix, entre Delacroix y Poussin, entre Poussin y Julio Verne. ¿Por qué no? A fuerza de buscar se puede encontrar siempre todo, todo, absolutamente todo. Si se habla de Julio Verne y de Maurice Leblanc, estoy seguro de que se pueden encontrar otros. No se ha hecho, pero creo que se pueden encontrar otros. Bueno, para mí son creaciones literarias y nada más. Sí, pero aquí la realidad se acerca a la literatura, en la Catedral de Carcassona, sede del obispado del que dependía Saunier. Una capilla alberga un relicario que no tiene nada de ficción, el de Saint-Lupin. Fue canónigo de la catedral en el siglo IX. Hay más. Al pie del altar descansa Monseñor Villars, que protegió Berenger Saunier. Félix Arsène Villars. Un Arsène y un Lupin dan consistencia a la obra de Maurice Leblanc en la Catedral de Carcassona. No termina aquí. Monseñor de Beauséjour, que fue el enemigo del padre Saunier,
yace al lado de Monseñor Villard. La fecha de nacimiento de Monseñor de Beauséjour está escrita en latín, el día 17 de las calendas de enero. 17 y enero, como en la tumba de la marquesa de Upul. 17 de enero, fiesta de San Sulpicio y de Santa Roseline, a la que se asocia el meridiano de París. Un meridiano que pasa cerca de Amiens y de la tumba de Julio Verne, que atraviesa la iglesia de San Sulpicio, sobrevuela Carcassona, roza la tumba imitación de los pastores de la Arcadia y bordea el Bugarach. Todo tiene relación, sí. Un hilo corre a través de todo y la trama parece tan rigurosa como el curso del sol. La historia de Rennes-le-Château da vértigo. Es un punto de paso entre lo real y lo imaginario, un crisol para los alquimistas que intentan reunir el espíritu y la materia. ¿No se dice que fue un 17 de enero cuando el más célebre de todos ellos, Nicolas Flamel, comprendió de repente el libro que debía llevarlo a la gran obra? Y, por supuesto, se ha sospechado que Saunier y Boudet se interesaron también por la alquimia. No tenían que ir muy lejos. En Limoux, cerca de Rennes-le-Château, en las antiguas tierras de la Orden del Temple, se celebra desde la Edad Media Nuestra Señora de Marseille. Marseille con C, una virgen milagrosa. Tiene la reputación de devolver la vista a los ciegos. Pero quizá permite sobre todo abrir los ojos a la trama íntima del universo. Nuestra Señora de Marseille es una virgen negra. Sostiene un Cristo blanco. A su alrededor, los medallones alquímicos divulgan el fabuloso secreto, el de la piedra filosofal, de la transmutación de los metales, el del conocimiento y la inmortalidad. Dicen cómo encontrar el grial o el arca de la alianza, cómo abrir la puerta del cielo. Muchos otros eclesiásticos habrían precedido Saunier y Boudet en ese camino, en particular San Vicente de Paúl. Cuenta una extraña historia. En 1605, teniendo que ir de Marsella a Narbona, decide hacer el viaje en galera. Atacado por piratas, es hecho prisionero. ¿Qué diablos iba a hacer en esa galera? Un episodio que hizo célebre Molière y que Julio Verne recobró en Clovis d'Ardentor. Su héroe visita Palma de Mallorca en una calesa llamada galera. Los caballos se desbocan y terminan su carrera en una iglesia. Santo, por obra del Espíritu Santo, comenta el cura estupefacto. Ese Espíritu Santo que preside la obra alquímica. La Marsella de San Vicente de Paúl no estaría más bien en el Rasés, y su galera no sería un carro. Redae, carretilla, el antiguo nombre de Rennes-le-Château. Y el hilo de la trama se estrecha todavía. San Vicente de Paúl fue compañero de Ollier, que fundó la iglesia de Saint-Sulpice de París, y maestro de Nicolas Pavillon. Lo envió al obispado de Alais, cerca de Limoux, y Pavillon hizo milagros y llegó a ser célebre. Y en la misma época, curiosamente a pocos kilómetros de allí, nació otro sacerdote de extraño destino, Montfaucon de Villars. En su libro, El Conde de Gabalis, un libro tan extraño como el del padre Boudet, habla de los gnomos, de las sílfides, de las salamandras y de las ondinas, esas criaturas que animan los 4 elementos y que a veces llegarían a unirse por amor con los hombres. Fue asesinado como el padre Gélis. Sus asesinos tampoco fueron encontrados jamás. En la Fuente de los Amores, cerca de Rennes-les-Bains, las ondinas de las Salles siguen manteniendo silencio sobre el misterio de Rennes-le-Château. Pero vendrán otros padres Saunier que sabrán penetrar a su vez el secreto de su murmullo. Sin duda darán la razón al padre Boudet cuando cita el Eclesiastés de la Biblia. ¿Qué es lo que fue antaño, lo que pasará en el futuro? ¿Qué es que fue hecho, lo que todavía tiene que hacerse? No hay nada nuevo bajo el sol, y nadie puede decir, he aquí una cosa nueva, porque ya ha sido en los siglos antes de nosotros. Hay un juego y hay una historia verdadera.
Si fuera novelista, seguro que es un tema que me gustaría tratar, pero como novela. Ahora estoy en el momento en que verifico quién encontró algo, quién estaba metido en el asunto, quién manipuló las cosas, los libros, los cuadros. Por lo tanto, a partir de este momento sé quién era parte de ello o quién investigaba. Pero los sueños, uno tiene que construirse sus sueños. No tienen que ser los demás quien te los dé. A mí, mi vida. Me quedan todavía algunos años. Todavía haré algunas cosas y luego un día, paf, me voy a ir de este mundo. Muy contento, en absoluto triste. La muerte es algo agradable. Se continúa. Se continúa. Es tan frondosa la región, tan llena de meandros y de simas que se sigue buscando. Y de una cosa a otra se aprende mucho. Se aprende. Se trabaja la literatura, es decir, las bibliotecas, y luego al final se avanza mucho en la historia. Y después está la suerte, los contactos y los encuentros. Tiene un lado encantador. Toda la región inmediata de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Cuissat, Bugarach, Arcs, Sers. Ese perímetro, ¿verdad? Es muy interesante. Y todavía más cuando estás en Rennes-les-Bains. Cuando estás en la confluencia de la Blanque y de la Sals, frente al Cerberú y sus antiguas minas. Es un lugar encantador también. Creo que aquí hay una calidad de vida que a pesar de todo está muy bien. El clima es bueno, se encuentra gente interesante. Vivir aquí es estupendo. I aquí finalitza aquest documental en dues parts. El codi secret de Rennes-le-Château. A més de la narració de Georges Combes, han intervingut també en Marc Rambiel, Jean Pellet, André Pousset i Jean-Claude Debrou, que són buscadors de tresors. També Antoine Captier, habitant de Rennes-le-Château, Georges Quies, president fundador del Centre d'Estudis i Recerques Templeres, Claude Saint-Clair, arqueòleg i historiador, en Pascal Guillaumes, del projecte Cronodrome, i Jean-Marc Philippe. Això ha sigut tot per avui. Ho deixem aquí i us emplacem fins d'aquí 15 dies. Adéu-siau.